Aleluya. Dale gloria al Señor y la alabanza. Démosle palmas al Señor. Él es digno de ser exaltado. Él es nuestro Rey y nuestro Dios. Cantémosle con gozo a nuestro Señor. El Señor es mi Rey y mi todo. El Señor es mi Rey y mi todo. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Cada quien hace lo que bien le parece. Y leemos en el libro de Jueces, capítulo 17, versículo 6. Dice la palabra de Dios: en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Por eso este tiempo con Dios para meditar todo el día. Esta reflexión hoy, este tiempo devocional. Y es que cada quien hace lo que bien le parece, porque vive en religión, no en relación, y porque cree conocer a Dios a su manera y vivir a su manera creyendo que es la manera correcta. Pero para mirar un poco el contexto, en los manuscritos originales, Jueces y Ruth eran un solo libro. Pero Jueces son dos malos ejemplos, dos pésimos ejemplos. En cambio, Ruth es un buen ejemplo. Por eso no se mezclaron estos dos libros. Y es que el libro de Ruth fue escrito por un periodo de 10 años. Y da unos nombres muy específicos y muy importantes. Por ejemplo, Boaz es un tipo de Cristo. Ruth es un tipo de la iglesia. Y muestra la relación entre los dos. Es un excelente ejemplo el libro de Ruth. En cambio, el libro de Jueces no se debe predicar como doctrina, igual que el libro de Eclesiastés, a condición de o excluyendo los textos que hemos sacado, las perlas del libro de Eclesiastés, donde él como que vuelve en sí y dice cosas coherentes y bíblicas. Pero el libro de Eclesiastés es un libro almático, ya lo hemos enseñado. Y el libro de Jueces también son dos malos ejemplos. No se debe predicar como doctrina, pero sí se debe enseñar como arrepentimiento, cómo nos debemos arrepentir de esto malo que hicieron, de cómo se llega a esta condición. Y obviamente no es difícil de concluir cómo llegaron a esto que nos narran estos capítulos de Jueces, y es que sencillamente Dios no estaba con ellos, y por eso cada quien hacía lo que bien le parecía. Estaban separados de Dios, igual que Salomón en el libro de Eclesiastés. Y este libro nos muestra un periodo aproximado desde la muerte de Josué hasta Saúl puesto como primer rey. Esto es aparentemente la cronología que nos muestran estos 400 años donde estuvieron sin dirección de Dios este pueblo. Y el libro de Jueces nos nombra obviamente personas que dirigieron el pueblo, pero personas que no estaban con una relación con Dios. Aquí el primer juez, el cual sí estaba correctamente en una dirección con Dios, no aparece en este libro. Por eso, ¿quién fue Samuel? Samuel es el primer juez que nos muestra la palabra de Dios, pero no aparece en este libro, porque este libro nos muestra, son dos malos ejemplos. Así que entendiendo un poco el contexto o el trasfondo de este versículo, qué pasaba aquí en Jueces y por qué en aquellos días, cuáles días, los días en que estaban sin Dios, cada uno hacía lo que bien le parecía, pues nos da un buen ejemplo de entender por qué se escribe este versículo. Es un libro atribuido a Samuel. El autor es desconocido, pero por la tradición judía se le atribuye a Samuel entre
el año 1050 al 500 antes de Cristo, y se enfoca en la intervención soberana de Dios, trayendo redención universal. Habla de la soberanía de Dios como redentor, como todopoderoso. Y cuando leemos este mismo versículo en Nueva Traducción Viviente, dice: en esos días Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Este es un poco más explícito, según su propio criterio. ¿Cómo vamos nosotros a hacer algo según nuestro criterio? Si nosotros, apartados de Dios, dice la palabra de Dios que nuestro corazón es engañoso y perverso. ¿Cómo podemos guiarnos sobre nuestro criterio si no vivimos con leyes, con estatutos, con normas, con reglas, con mandamientos? Si no los conocemos y no los hacemos, ¿cómo podemos tener un criterio correcto realmente? Hacer lo que a uno le parece es, en pocas palabras, vivir como uno quiere vivir, según nuestras reglas, nuestro pensamiento, sin importar el de los demás. Y obviamente sin importar el de Dios. Y es que es increíble cómo el que quiere hacer lo que bien le parece, no solamente afecta su vida, porque su relación con Dios está rota, sino que afecta a su entorno. Y es que los que dicen, yo quiero vivir según mi criterio porque a mí me parece correcto, también está sacando de la ecuación a su entorno. Es como el esposo que dice: yo desde que aquí te pague el arriendo y te para la comida, tú a mí no me preguntes de qué hago con el resto de mi plata. Yo puedo hacer con mi plata lo que bien me venga y a ti eso no te interesa. Yo hago lo que bien me parece. Y bueno, esto es una mentira. Porque cuando dos personas deciden formar un hogar, ambos ingresos entran a una sola bolsa y ambos toman decisiones de lo que se va a hacer en casa. Así que no es solamente dar 2 o 3 pesos y los otros 7 pesos, cada quien hacemos lo que queremos porque a mí me parece, porque creo que es correcto, porque es mi criterio. Y Dios no nos dice que nosotros debemos llevar nuestra vida por nuestro criterio, sino por el criterio de Dios. Por eso es que quiero dar a entender que cuando vivimos nuestra vida a nuestro criterio, no solo nuestra relación con Dios está rota, sino también afectamos nuestra relación con nuestro entorno y pretendemos que todo esté bien. Cuando digo, aquí las cosas se hacen como yo creo, como yo pienso, como yo digo. ¿Y tú por qué haces esto? ¿Y tú por qué haces lo otro? Si para mí no es correcto lo que tú haces. Y tratan de cambiar también nuestra manera de pensar y vivir, porque su criterio pretenden que sea el nuestro y creen que es el correcto. Pero este pasaje en la Biblia nos muestra algo muy importante, y es el hecho de que cada quien vive como le place, como una palabra fuerte le da la gana. Y es porque sencillamente la palabra nos muestra que en aquellos días no había rey en Israel. Los que creemos vivir bajo una relación con Dios, amar y vivir y amar y vivir para el Señor, entendiendo que Él es Salvador, pero también es Señor, que necesitamos estar bajo su reino, entender que Él es nuestro Rey, es nuestro Dios, que estamos bajo un nuevo reino. Y un día vamos a vivir toda la eternidad bajo su reino. Pero tenemos que entender en este tiempo actual que también hay muchas personas que creen tener una relación, pero están viviendo en una religión porque no quieren vivir bajo el gobierno de Dios, bajo el gobierno de Cristo. Porque cuando Cristo dice una cosa, dicen, no, yo quiero vivir así. A mí me parece. Es la gran frase justificativa de muchos. Es que Dios dice, no, es que a mí me parece. Pero Dios dice que no hagas esto, no, a mí me parece. Es que Dios dice que tú deberías vivir así, no, pero es que a mí no me parece. En cambio Dios dice que tú deberías hacer esto, es que a mí no me parece. Tomamos decisiones sin tomar en cuenta a Dios.
creamos normas o reglas que respaldan nuestra manera de vivir, de hablar, de pensar, de conducirnos, pero que no respaldan la palabra de Dios. Dejamos a un lado el reinado de Cristo. Decimos, Señor, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador, pero parece que no fuese así. Sino decimos, Señor, oh Dios, te recibo como mi Salvador, pero como Señor, déjame y lo pienso, porque aún no estoy de acuerdo con muchas cosas que tú dices. Eso de perdonar, eso de apartar, eso de tener una relación en bendición, eso de acercarme a ti, eso de buscarte, eso de leer la Biblia, eso de orar, eso me suena religioso. Y es que para algunos lo que suena religioso no es religioso, pero lo que hacen sí es religioso y no les suena religioso porque ello aplaude su conducta. El criterio peor es la peor arma que podemos tener y es la que nos puede llevar al fracaso. Y es que en ocasiones, en base a nuestro propio criterio, podemos creer que estamos haciendo lo correcto. Pero eso no es lo que dicta la palabra de Dios. La palabra de Dios no está dada y está inspirada por el criterio humano, sino inspirada por Dios. Hoy es el día en que tenemos que meditar sobre esta palabra y pensar si realmente estamos haciendo lo que bien nos parece. Porque también no hay rey en nuestro corazón, no hay rey en nuestra vida. Porque no estamos escuchando la palabra de Dios. Y es que en este tiempo no había rey, no había líder. Pero hoy en día, Efesios capítulo 4 dice que Dios ha dado dones a los hombres con el fin de perfeccionar a los santos. Y la dirección de Dios es clave para nuestra vida, para nuestro propósito. Esto que leemos nos muestra la necesidad de un buen liderazgo consagrado, que nos hablen verdaderamente de Dios, la verdad, no sandeces, no mentiras, no un evangelio con lucro, con deshonestidad. Porque cuando escasea este tipo de liderazgo entre el pueblo que no tiene dirección hacia Dios, la gente va a vivir desordenada, guiándose por sus propios criterios, caprichos, y no por la palabra y la sabiduría del Señor. Mira la importancia de un buen liderazgo. Por eso tú que me escuchas, busca un lugar donde te direccionen a Dios y que no puedas decir tú que vives sin rey, que haces lo que bien te parece porque no tienes rey. Ora a Dios, pídele dirección, dile que te guíe a un lugar donde hayan personas correctas que te lleven a un verdadero conocimiento de la palabra, porque solamente somos libres conociendo la verdad. Y el Espíritu Santo te guiará y te mostrará que así como hay iglesias que no son correctas y solamente están hablando de prosperidad y un poco de sandeces que no son bíblicas, también hay pastores honestos y correctos que quieren enseñar y mostrar el corazón de Cristo y ponerlo en el nuestro para que cambiemos nuestra manera de vivir. Oremos. Padre, gracias por esta hermosa mañana. Gracias porque sí, cada quien hace lo que bien le parece, pero es porque no tienen rey en su vida. Y tu palabra me muestra que no nos tenemos que dejar impresionar por nuestra propia sabiduría, que por el contrario tenemos que temer al Señor y alejarnos del mal. Porque entonces así darás salud a nuestro cuerpo y fortaleza a nuestro cuerpo. Proverbios 3, 7 y 8. Este es el tiempo en el que cada quien tenemos que entender que si hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, tenemos un Rey. Vivimos bajo un nuevo reinado, un nuevo gobierno. Y no podemos vivir haciendo lo que nos parece lo incorrecto, a nuestro criterio, a nuestra manera de pensar. A mí me parece, yo creo, yo pienso. No, ¿qué piensa Dios? ¿Qué cree Dios? ¿Qué es lo correcto para Dios? ¿Cuál es el criterio de Dios? Es hora de hacer cambios en nuestra vida. De permitirle a Dios que nos muestre cómo Él nos puede guiar, enseñar
de la mejor manera. Por eso su palabra dice que lámpara es a mis pies tu camino. Wow, si la palabra de Dios no está, realmente ¿cómo podemos caminar? ¿Cómo podemos vivir? Que hoy sea un tiempo en el que podamos meditar, que podamos dejar de hacer lo que nos parece en nuestro criterio. Gracias, Padre, por esta hermosa mañana y por esta palabra. Quedamos en tu presencia habiendo orado a ti, Padre, en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos. Señor es mi rey. Aleluya. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo. Díselo a Él. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El creador de